Cerebro de Bruca. En esta ocasión es el primer especial que tenemos con no, es en este formato de Cerebro de Broca Anticristo, que es para la plataforma de YouTube. Tenemos mucho gusto de tener con nosotros a un personajazo, para mi gusto, filósofo, escritor, músico de rock. Lutz Kefferstein está con nosotros el día de hoy. Le agradecemos mucho su tiempo porque está desde el otro lado del charco con nosotros para platicar, entre otras muchas cosas, sobre todo de su libro, Las penas no tienen color, que vamos a analizar de alguna forma y que nos haga ver un poco esa historia escondida también de los blancos en la música, ¿no? Entonces, sería muy interesante que lo pudiéramos platicar. Mi nombre es Pablo Bouchán, los compañeros de Cerebro de Broca de siempre, Abraham Fernández, Jonathan Ceguera, y presentamos a Lutz Kefferstein. Ahora sí, Lutz, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por invitarme. Ante todo, muchísimas gracias por estar atento y al pendiente ahí de la publicación de mi libro. También gracias a Abraham, ¿no? Por el trabajo que hace de edición y técnico, estar aquí poniendo atención en todo lo que ocurre durante el programa, y a Jonathan también, pues por formar parte del equipo que me invitó. Entonces, pues a tu disposición, hermano, podemos charlar todo lo que quieras. Bueno, de entrada, voy a platicar un poquito de cómo conocimos esto para que los chicos que nos vean sepan de qué hablamos. Yo a Lutz Kefferstein lo conozco en el 2017, bueno, yo lo conozco, él no me conoce porque no me acerqué en aquel entonces, en esas famosas carpas de la Brigada para leer en libertad, que son muy recomendables, muy baratos los libros. Lástima que ahorita por el coronavirus no podemos otra vez asistir. Y en la presentación del libro, me acuerdo que Lutz decía que casi el Taibo te había dicho, ¿no? Que pues preséntate para que hables de este libro que se ve súper interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, y a mí me sorprendió mucho porque todos conocemos la parte de la historia de la música negra, del blues, del gospel, ¿no? Y la música, de los oprimidos, pero a mí me llamó sumamente la curiosidad cuando empezó a hablar de la apropiación de los grupos blancos en Estados Unidos, ¿no? Y antes de eso empezaste a hablar en aquella ocasión del capitalismo y cómo el capitalismo gesta todo este movimiento, ¿no? Hablaste en aquella ocasión de las compañías navieras, ¿no? Uh-huh. Que es súper chida para poder iniciar y poder platicar de tu libro, ¿no? Me gustaría que el libro, cómo nace, cómo lo gestas, y poco a poco lo vamos desglosando los cuatro, perdón. Claro que sí. Pues mira, la verdad es que este es uno de mis proyectos de vida, pues, ¿no? Tal cual. O sea, el haber escrito este libro y el que sigue, los dos que siguen, digámoslo así, son cosas que traigo yo cargando, pues probablemente desde niño. Yo estudié Derecho, y lo primero que estudié antes de estudiar filosofía fue Derecho. O sea, soy licenciado en Derecho y pues también después maestro en Derecho. Y resultó que cuando estábamos tomando las primeras clases, en los primeros semestres, me acuerdo, cuando estábamos hablando de lo que se conoce como las fuentes del derecho. Entonces hablaron de los usos y costumbres como fuentes del derecho y nos explicaron, ¿no? que lo que ocurre es que pues, los pueblos tienen sus maneras de intersubjetividad, sus modos de intersubjetividad, y entonces se van asentando esos modos de intersubjetividad, esos comportamientos esperados socialmente hablando, hasta que llega a un grado tal en el que quien incumple con esos modos de convivencia va a ser penado, va a ser castigado, va a ser expulsado de la comunidad, ¿no? Y entonces cuando pasa por los procesos que cada comunidad tenga y se vuelven obligatorios esos modos de convivencia, entonces se habla de que los usos y costumbres fueron fuente del derecho. Entonces, eso me gustó, ¿no? Me llamó la atención cuando escuché eso.
Y pues como fanático del rock que soy, que siempre sabemos que a quienes nos gusta el rock, particularmente quienes sentimos placer por el rock, nos gusta mucho leer de la historia de nuestra música, ¿no? Pues estaba yo consciente, en aquel entonces tenía 19 años, de lo que había pasado en los 60s, ¿no? Cuando el rock pega con tubo en el planeta entero. Y entonces, y claramente habían cambiado los usos y costumbres, o sea, no era igual la sociedad en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, o en 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial, que como lo empezó a hacer con la llegada del rock. Porque además el cambio fue vertiginoso, o sea, vertiginoso, fue un cambio rapidísimo. Pensemos que en 1950, en México, por ejemplo, pues todo el mundo se veía como Pedro Infante, ¿no? O sea, el arquetipo del pueblo mexicano era pues muy allegado a Pedro Infante. Pero de repente llegan los 60s y no, o sea, cambia completamente la operatividad social. Eso no, obviamente, pues pasó también en México, pero originalmente pasó en los Estados Unidos. Entonces, para mí fue claro que el rock habría tenido que tener una parte fundamental en esa transformación social. O sea, que el rock había sido uno de los vehículos de transformación de los usos y costumbres de los Estados Unidos y que eso había llevado posteriormente a los legisladores de los Estados Unidos a tener que cambiar algunas leyes, ¿no? Como por ejemplo la prohibición de la marihuana. Antes de los 60s la marihuana no era ilegal, ¿no? En ninguna parte del mundo. De hecho, la primera persona que ilegalizó la marihuana pues fue Hitler, ¿no? Curiosamente. Para empezar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero pues todo el consumo de psicotrópicos y por lo tanto las legislaciones para prohibir los psicotrópicos, o sea, a mí me fue claro que el rock había jugado un papel fundamental en la transformación de la normatividad, inclusive jurídica, de los Estados Unidos. Y se lo planteé a un profesor que claramente también le gustaba el rock y con quien intercambiaba yo cassettes, ¿no? Cuando era permitido que los profesores y los alumnos fuéramos amigos, ¿no? Donde nadie tenía tonterías en la cabeza. No había miedo. Y entonces, exacto, no había miedo, no había lo políticamente correcto y entonces todos podemos tener una relación amistosa y de cariño entre seres humanos que éramos, ¿no? Entonces intercambiaba cassettes, imagínate, con ese profesor, ¿no? Y le dije, oiga, ¿no quiere usted ser mi director de tesis? Esta es mi hipótesis, ¿no? Y me dijo, mira, la verdad es que tienes razón, Carlos. O sea, lo que estás planteando tienes razón, pero nadie te va a tomar en serio, ¿no? Nadie te va a tomar en serio. O sea, si tú quieres titularte, no puedes presentar eso aquí en la Academia de Derecho porque lo van a sentir como una burla. Tienes que hablar de algo más de corte, pues, tradicional, ¿no? Como me interesaba titularme, pues terminé haciendo mi tesis sobre derecho fiscal. Entonces, bueno, algo Perdón completamente por reírme, diferente, pero es que me pasó lo no, mismo pues, a mí. exacto. Lo hice sobre el Tratado de Libre Comercio al final, ¿no? Mi tesis. Y entonces, pues ya, o sea, tuvieron que pasar muchísimos años, eso fue, te estoy hablando de 1995, 96, o sea, del 96 al 97 fue cuando hice yo mi tesis y en el 97 me titulé. Pero eso quiere decir que tuvieron que pasar, pues, ¿cuánto es? Del 95 al 2021, pues 27 años, 26 años, ¿no? 26 años para que yo por fin pudiera, pues, tener como producto terminado el libro que quise yo escribir en su momento, pero en realidad es solo la primera parte del libro, porque la investigación la terminé cuando comienza el siglo XX, ¿no? Ya había escrito demasiadas páginas, o sea, eran ya prácticamente 400 cuartillas las que había escrito y apenas había llegado al siglo XX, y entonces consideré que no podía yo intentar publicar un libro de 600 páginas porque pues no lo iba a leer ni Dios Padre, ¿no? O sea, Y entonces, que fuera biografía de Paco Taibo, ¿no? Exacto, era así una biografía así como las que escribe Paco Taibo. Y lo mandé pues a una editorial, lo mandé a varias editoriales. En México ni siquiera me respondieron, claro. En México ninguna editorial me respondió, ninguna. La única que me respondió pues fue la de nuestro amigo Paco Taibo y su respuesta fue, pues sí te lo publicamos, pero en 2 años, ¿no? Porque ahorita tenemos otras prioridades. Y obviamente pues yo ya no me quiero esperar más tiempo, ¿no? Me tardé muchísimo en poder hacer la investigación, la comencé en el 2012 comencé la investigación. Ahí pues en cuanto pude ya hacer
pues investigador de tiempo completo, pero la verdad es que nadie es investigador de tiempo completo porque hay tanto trabajo administrativo y hay que dar tantas clases que es ilusorio pensar que de verdad uno está investigando todo el tiempo, no Es es así, o horrible, sea, ¿no? Es horrible, ¿no? La pura preparación de clases, ¿no, Lutz? sí, exacto, ¿no? O sea, no, tienes que estar lee y lee y lee y lee sin parar, porque además en México ni siquiera puedes dar clases de lo que estás investigando, sino que hay un programa establecido con contenidos establecidos que uno tiene que seguir, claro, con sus propias observaciones y visiones de las cosas, pero al final, pues en qué facultad podría yo, en qué facultad de filosofía o en qué facultad de derecho, que son las cosas que estudié, podría yo hablar de estos temas, ¿no? Dentro de las clases. O sea, en antropología, pero en antropología jamás me van a dejar dar clases porque no estudié antropología, ¿no? O en historia, pero en historia tampoco me van a dejar dar clases porque no estudié historia. Entonces es como por un lado te piden multidisciplinaridad, ¿no? El CONACYT te pide multidisciplinaridad y las universidades te piden multidisciplinaridad, pero en la praxis te dicen, no, es que hablas de todo, no tienes un eje de investigación, ¿no? Eso son Entonces, las cotas de poder, ¿no, Lutz? No sé cómo lo veas tú, ¿no? O sea, lo híjole. platicábamos el otro día, que es una vasca, ¿no? Mm, Ellos criticaban a la psicología. Yo soy mm, antropólogo y me siento aludido, amigo. Tienes razón. Nos mm. enseñan lo más clásico y cuando hay algo nuevo, no lo dejan entrar. Sí, no lo dejan entrar, no lo dejan entrar. Yo debo, sin embargo, decir que la Universidad Autónoma de Querétaro es la mejor institución en la que yo he podido trabajar. O sea, qué institución, cara. Te dan un montón de libertad. O sea, a lo mejor dentro de lo que son el mapa curricular, pues no está una materia como la mía, pero en posgrados, en maestría y en doctorado sí podría hablar de eso porque hay una libertad de cátedra enorme, además de que lo apoyan a uno como profesor. Yo estoy muy contento en esa universidad, una chulada de universidad con extraordinarios rectores, los dos que me han tocado pues su tiempo como rectores han sido extraordinarios y el director de la Facultad de Derecho, los dos que también con los que me ha tocado trabajar son extraordinarias personas, ¿no? O sea, realmente, o sea, fue un gran golpe de suerte en mi vida porque sí nos apoyan un montón ellos, pero no en todas las instituciones pasa lo mismo, ¿no? No, Eso es sabidísimo. es horrible, ¿no? Ujú. Tú ahorita que hablabas del tiempo completo de investigación, a mí me llamó mucho la atención tu investigación, regresando al libro Las penas no tienen color, me llamó mucho la razón cuando empezaste a comentar en aquella ocasión, Lutz, que empezaste primero haciendo la historia de la emigración, ¿no? Cuando te diste cuenta de que la música afro o negra no era la única que estaba fuera del lugar, ¿no? Ujú. Sí, en realidad lo que pasó fue lo siguiente, yo estaba tan prejuiciado como todos los movimientos progresistas de hoy en día, ¿no? Pensaba que yo sabía las cosas, que tenía la verdad y que ya entonces lo único que tenía que hacer era comprobarlo. Y entonces, los culpables de todo lo que había ocurrido, de todo lo que había ocurrido en el mundo eran los blancos, así, ¿no? O sea, los blancos en general, y los ricos, ¿no? Porque pues estaba yo ideologizado, completamente ideologizado, infatuado con el discurso de la ultraizquierda, porque suena bien, ¿no? O sea, suena muy bien, te permite darte autogolpes de pecho y sentir que expías tus propios pecados pequeño burgueses, pues, ¿no? Por estar repitiendo ese tipo de discursos y entonces, pues uno va y los repite sin a lo mejor ser tan críticos. Entonces, cuando escribí la primera parte del libro, pues me fue de cierta manera sencillo escribirlo. Leí muchos autores negros, leí mucha historia de África, varios libros de la religión yoruba, o sea, cosas muy interesantes que me ayudaron a mí a aprender muchas cosas, dentro de las cuales, hay que decirlo, de las cosas que también aprendí, es que en África, los imperios africanos, los reyes africanos, vendían a sus pueblos, cosa que nunca nos cuentan. O sea, esto quiere decir que Esclavizaban. exacto, o sea, los reyes de los imperios africanos mandaban a sus soldados a cazar a los miembros de otros reinos para vendérselos a los esclavistas blancos. Eso es algo que no nos cuentan. O sea, siempre pareciera ser que nada más llegaron los blancos, que África estaba nada más formada por ahí, por clanes y tribus africanas, ahí todos en calzones y que no había absolutamente nada. Todo eso es mentira, todo eso es mentira. Habían enormes civilizaciones, habían enormes, y como ha habido esclavistas entre quien quiera, ¿sí?
entre los aztecas eran esclavistas y los mayas también. Entonces, uno tiene que empezar a ser crítico y saber que los blancos no son los malos de la historia. Nada más existen tanto como existe cualquier otro pueblo y han pasado por sus propios procesos de autoconquista y de conquista de otras culturas y ni siquiera todos los blancos han sido los conquistadores, sino algunos conquistadores han sido blancos, algunos esclavistas han sido blancos. Ahí está el punto, Lutz, ¿no? El punto Exacto. Es ese, ¿no? Exacto. No sé si, perdón, antes de que continuemos, Lutz, no sé si quieren hacer una pregunta a Abraham, Jonathan, porque ya va a empezar a entrar en la parte de la carnita del libro. Bueno, me gustaría que siguieras por la misma línea, Lutz, para que la gente que no te conoce entienda esta parte, porque a mí me hizo mucho sentido, muchísimo sentido cuando hablaste de esto, porque yo también estaba prejuiciado, o sea, fíjate cómo nos ideologizan en la escuela, ¿no? O sea, no es porque sea de ultraderecha, evidentemente sigo con el discurso de izquierda, pero como dices tú, las cosas como son, ¿no? Hay cosas que entran y salen, ¿no? Pero en una situación así, yo me acuerdo que a mí me hizo mucho sentido cuando hablaste de los migrantes blancos a América, porque, bueno, ahorita ibas a llegar a esa parte, porque te das cuenta que la música no es totalmente robada por los blancos, ¿no? Algo así fue la de... bueno, te dejo, va. Así es. Pues, como te digo, la primera parte del libro gira en torno a la historia negra de los Estados Unidos y sus antecedentes, ¿no? Que están obviamente en África. Entonces, se abordan temas políticos, religiosos, sociales y, por supuesto, musicales y de musicología, análisis de textos, de letras, ¿no? De la música negra. Y entonces esa es la primera parte. Entonces, ya cuando estaba yo por querer escribir la segunda parte, pues, claro, la hipótesis era, los blancos ablancaron la música negra, se la robaron, ¿no? Porque los blancos no sabían hacer música. Pues yo en mi ignorancia, ¿no? Era mi ignorancia la que estaba hablando en ese momento. Entonces, y así que se la robaron, como se ha robado todo en el planeta, y entonces hicieron su versión ablancada y eso terminó convirtiéndose en el rock. Pues no es cierto, eso era una tontería absoluta de mi parte, también pues, ingenua de estar creyendo lo que, pues, el discurso que nos introyecta, ¿no? Resulta que, pues que no encontraba libros, no encontraba fuentes, no encontraba nada, hasta que un día cayó en mis manos un libro escrito a principios del siglo XX, o sea, que se llama La música entre nosotros. Y como es una edición nueva, pues venía con un disco, de las canciones de las que hablaba el libro. La verdad, una edición muy bonita. Y entonces puse el disco porque era de música blanca, bueno, de música blanca y negra, porque habían canciones, habían grabaciones de música negra y después como que la alternaban una y una, ¿no? Y de repente cuando escuché lo que ellos estaban considerando como la música country original de mediados del siglo XIX, lo primero que sentí, o sea, que me di cuenta, lo primero que pude notar es, esto es música irlandesa, o sea, esto es música irlandesa, esto que me están aquí poniendo como country, esto es música irlandesa. Y entonces se me prendió el foco y empecé, en vez de buscar libros de historia de la música blanca o historia de los procesos políticos blancos en Norteamérica, empecé más bien a buscar libros de historia irlandesa y de historia de Inglaterra y de historia del Reino Unido y de música celta y de música irlandesa, y allí fue donde encontré todas las fuentes que me permitieron a mí escribir la segunda parte del libro, ¿no? Textos escritos, o sea, encontré textos que fueron escritos desde el siglo XVIII y XIX, ¿no? De precisamente los migrantes, que yo les llamo en el libro, les llamo los celtas, ¿no? Y por ello, allí lo explico también en el libro, entiendo no únicamente a los irlandeses, sino también a los escoceses y a una parte de los galeses. Los galeses, esto casi nadie lo sabemos, casi no se sabe, por lo menos aquí de este lado del charco, y yo creo que en Europa tampoco, yo creo que nada más lo saben los galeses. Los galeses son los bretones originales. Los galeses, los que viven hoy ahí en Gales, en Wales, que le llaman, sí. Ellos eran los originales habitantes de esa isla.
y fueron desplazados pues por las migraciones tanto de los anglosajones como de los normandos, como de los daneses, y de los celtas, por supuesto, que los fueron derrotando en batalla, los fueron minando hasta que los llevaron pues, al extremo en donde hoy se encuentra Gales, nada más, y es un reino pequeñito, pero ellos eran los habitantes originales de esa isla. Así es, de Britania, y eran también de origen celta. Entonces, así les llamo yo los celtas para agrupar tanto a los escoceses como a los irlandeses como a los galeses, aunque en su mayoría los inmigrantes fueron irlandeses. Y el motivo por el que estaban saliendo por piernas de Reino Unido es pues, las persecuciones que hacían los ingleses en su contra por ser católicos. Europa estaba pasando por sus procesos de guerras religiosas y Inglaterra, aunque no le entró a esas guerras religiosas, tuvo sus propias guerras religiosas internas en contra de los irlandeses, porque ya Inglaterra se había convertido al anglicanismo. Y los irlandeses no aceptaron esa nueva religión, que ellos tienen su propia corriente religiosa católica y son muy fieles. Y además, aquí viene lo muy interesante. Gracias a los monjes irlandeses, es que se tienen las escrituras que han permitido saber cómo se fue creando la polifonía, ¿no? Los inventores de la polifonía fueron los irlandeses, precisamente los celtas, ¿no? Y los monjes, que nunca dejaron de cantar, y empezaron a invitar los monjes tenían sus coros de monjes adultos, pero como pues había una cantidad sustancial de personas que dejaban a sus hijos abandonados en los monasterios, entonces empezaron a hacer coros con los niños también, y aunque cantaban la misma nota, los niños cantaban pues obviamente con voz de niño, entonces la octava en la que ellos estaban cantando eran probablemente 2 octavas más altas que la octava en la que cantaban los monjes, y entonces ahí fue cuando descubrieron que se podían hacer polifonías. Exacto, polifonías y octavaciones, ¿no? Sí. Pero te estoy hablando de hace mucho tiempo, te estoy hablando de por ahí del siglo VI, ¿no? O sea, te estoy hablando de la Edad Media. De la Alta Edad Media, ¿no? De la Alta Edad Media. Y así, poco a poco. Entonces, tienen una enorme tradición musical, los irlandeses, que van a llevarse consigo a los Estados Unidos, huyendo de las guerras religiosas, algunos, otros también esclavizados, porque había un tráfico de esclavos blancos como nunca nos lo cuentan tampoco, ¿no? Porque los blancos en lo general son los malos de la historia, y no es cierto. O sea, a los blancos también los esclavizaron, también los capturaban, también los llevaban a engaños y nadie la conoce, ¿no? Sí. Y esa parte es chidísima, ¿no? Ponían pósters. Lo que llamamos hoy en día pósters, ¿no? Afiches, que se le llama en castellano. Así como se anuncian las tocadas, ¿no? Ahí en la Ciudad de México, que ponen los pósters en las paredes, así ponían. Y entonces solicitaban colonos, así, o sea, invocaban a colonos y decían, no importa tu sexo, no importa si eres hombre o si eres mujer, si eres joven, no importa si tienes un oficio o no, no importa lo que sepas hacer, te invitamos a que formes parte de los grupos de colonización para irte a América. Ya en ese entonces pues, sabía perfectamente bien que era un nuevo continente. Y entonces les prometían hectáreas de tierra, les prometían pues que durante su tiempo de estancia y su trabajo se les iba a pagar y se les iba a dar, más bien se les iba a cobrar con una parte de su trabajo, pues sí, pero no, lo que no les contaron era que les cobraban la 11 doceavas partes de su trabajo, ¿no? Entonces, de cada cosa que producían, les quitaba, o sea, más bien, de cada cosa que les daban, les quitaban 11, ¿no? Y
Y al final, pues era un fraude, porque terminaban trabajando como esclavos, aunque en calidad de siervos, pues al menos por 20 años. Pero muchos de ellos no sabían contar, no tenían ni la menor idea, no sabían leer ni escribir, no sabían tampoco necesariamente contar el tiempo, no tenían relojes, no tenían calendarios, y a veces habían pasado ya 3, 4 años y les decían, no, pues apenas va un año, ¿no? Entonces, ahora le pasaban otros 3, 4 años, no, pues ahora sí ya llevas 3, ¿no? Y así, y entonces terminaban trabajando a veces 30, 35 años, 40, y apenas entonces los manumitían, que es el término con el que se le conoce a cuando a alguien se le da su libertad, ¿no? Como tiro de raya en la época porfiriana, ¿no? Cualquier parecido Ándale, exacto. fue una coincidencia, ¿no? Exactamente. Y además, si por ejemplo las mujeres quedaban embarazadas sin permiso del patrón, sin permiso del dueño, eh, a ella le cobraban un año más de trabajo, y a quien la hubiera embarazado, si no habían contado con el permiso previo del patrón, entonces tenía que pagar el doble. O sea, el hombre tenía que trabajar 2 años por cada, 2 años extras por cada hijo que una mujer tuviera con él, ¿no? Y la mujer tenía que pagar, pues, un año por el embarazo que no había podido trabajar. Entonces, al final, pues también los hombres pagaban más, ¿no? Eh, o, en su defecto, si no querían pagar con tiempo, podían pagar con dinero. Entonces, había cuotas que tenían ellos que pagar para poder compensar la pérdida que los patrones habían tenido pues porque estaban gestando familia. Y es que a los patrones en aquellos tiempos no les convenía tener que los blancos tuvieran hijos, o sea, que sus siervos irlandeses y celtas, digámoslo así, tuvieran hijos, porque jurídicamente no existía la calidad de esclavo jurídicamente para los blancos, para los negros sí. Entonces, como los negros eran absolutamente propiedad, fomentaban que los negros tuvieran que tuvieran hijos, porque aumentaba su capital, ¿no? Aumentaba su patrimonio, o sea, el de los dueños, digámoslo así. Pero en el caso de los blancos, no, era castigadísimo que los irlandeses tuvieran hijos, porque no podían producir lo mismo, y porque al final esos hijos nacían siendo jurídicamente libres, aunque de facto también iban a terminar trabajando, pero iban a tener que esperar mucho tiempo para que pudieran empezar a trabajar, iban a tener que esperar tal vez 7, 8 años para que los niños pudieran ser productivos, y probablemente ya ni siquiera les iba a tocar poderlos explotar. Entonces era muy penado que los blancos tuvieran hijos, y no así, más bien era fomentado, inclusive había una suerte de ganadería negra para que las comunidades africanas y posteriormente afroamericanas procrearan, ¿no? Eran situaciones terribles tanto para los africanos como para los blancos, para los celtas. Bueno, aquí donde, por ejemplo, a mí, ya no sé, mis compañeros ahorita van a hablar, yo creo, entonces estoy esperando que entres a la carnita de la música, que es donde ellos te querían preguntar. Pero tenemos que dar este parteaguas para que se entienda por qué esta investigación vale la pena leerla, ¿no? Por eso el tema, las penas no tienen color, ¿no? Exactamente, ¿no? Las penas no tienen color. Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, es si sufrían prácticamente de lo mismo, en qué momento se enemistan, ¿no? Porque es extraño eso, ¿tú a qué eso lo atribuyes? Es la enemistad entre los celtas, porque particularmente los irlandeses eran bastante segregacionistas frente a los negros. Sobre todo, en el siglo XIX, había una enorme diferenciación promovida por los ahora irlandeses norteamericanos frente a, frente a los ahora, en ese momento ya afroamericanos, por dos razones básicas. En primer término, porque las comunidades africanas y las comunidades afroamericanas se bautizaron o fueron bautizados como, en su mayoría, baptistas y metodistas. Entonces, esas eran las dos principales religiones entre los negros. Esto es importante porque eso quiere decir que los negros fueron bautizados dentro del protestantismo, y los negros aceptaron con mucha facilidad, con mucha alegría y mucha apertura la religión cristiana.
con sus propias interpretaciones, por supuesto, con sus propias interpretaciones, pero no tuvieron ningún problema en ellos hacer sus comunidades baptistas, sus comunidades metodistas, sus comunidades pentecostales. Y los irlandeses, pues son católicos. Entonces, desde allí iban a tener ciertos problemas. O sea, pensemos en lo siguiente. Es famosísimo famosísimo el batallón de San Patricio. No es que los irlandeses fueran racistas, pues, ¿no? Porque entonces no hubieran venido a México a luchar del lado de los mexicanos. Que somos súper rubios, ¿no? Exacto, sí, porque como se ve, somos rubios y pelirrojos, ¿no? Los mexicanos. Entonces, no era por cuestiones racistas, era primordialmente por cuestiones religiosas. O sea, para un irlandés le era muchísimo más sencillo el identificarse con un mexicano porque los mexicanos, el pueblo mexicano es católico, que con los libertos africanos o afroamericanos que eran protestantes. ¿Y por qué no se identificaban a pesar de que eran, pues eso, también libertos y explotados y pobres? Pues por eso, porque no veían, o sea, si ellos sufren y nosotros también hemos sufrido, como por qué tendríamos que ser amigos si en realidad lo que nos distingue y nos diferencia es, pues, la fe religiosa, ¿no? Motivo por el cual además nosotros salimos huyendo. Salimos huyendo porque no nos dejaban ser católicos. Y entonces ahora voy a hacerme amigo de esas posturas religiosas por las cuales yo tuve que dejar mi patria. Y entonces, pues eso no les iba a agradar en lo más mínimo, ¿no? Y la otra razón por la que también, pues podemos decirlo de una manera muy estúpida, o sea, de una manera ingenua que raya en la estupidez, era porque muchos siervos, y aquí también estoy hablando ya no solo de los siervos irlandeses, sino también de los siervos anglosajones, que también los hubo, aspiraban, soñaban que algún día iban a poder ahorrar lo suficiente como para poderse comprar un esclavo negro que los sacara de pobres, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, imagínate, ¿no? Imagínate. Pero es que eso pasa en la actualidad, ¿no? O sea, nos reímos de eso, pero hacemos esas estupideces en la contemporaneidad, ¿no? Sigue pasando. No, queremos ser emprendedores. No está mal ser emprendedor, ¿no? Pero, o sea, no está mal ser emprendedor, está bien ser emprendedor, pero... Decisiones como ellos, ¿no? Exacto, pero es que yo creo que hoy en día es más fácil ser emprendedor que en aquellos tiempos comprarse un esclavo. O sea, para poderse comprar un esclavo tenías que trabajar como 100 años, cabrón. O sea, como 100 años para poder tener un esclavo, ¿no? Si era siervo blanco, porque pues, te pagaban, pero ganaba una familia en todo el año. Imagínate una familia entera en todo el año, ganaban como, no sé, ahí doy las cifras en el libro, doy las cifras exactas. Pero los esclavos, un esclavo sano, llegaba a costar hasta $5,000, que vendría siendo como unos 3 millones de pesos de la actualidad. O sea, yo tengo trabajando 30 años, no he juntado 3 millones de pesos. No, si juntos más de 100,000 pesos es un chorro, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Y bueno, y también la otra razón era porque los irlandeses tuvieron la tendencia, sobre todo en el siglo XIX, a establecerse en los centros urbanos. Entonces, cuando se manumite a los negros, cuando tras la guerra civil se les reconoce legalmente como seres libres, muchos de ellos migran a las ciudades. Y eso implicó una mayor presión sobre el mercado de trabajo, lo cual hizo que se abarataran los salarios. Y sabemos que en Estados Unidos no hay prestaciones, en Estados Unidos no hay vacaciones, en Estados Unidos te pagan por hora y lo que trabajes. Y entonces se abarató la mano de obra no calificada, que era la que sabían hacer los irlandeses, o sea, cargar costales en los muelles, cargar cajas, cosas pues que puedes hacer con tu cuerpo simplemente, ¿no? Y con que te digan qué es lo que tienes que hacer. Entonces los veían como aquello en lo que se convirtieron, fuertes competidores en el mercado de trabajo, además de que cuando hacían huelgas, porque los irlandeses ya estaban organizando sindicalmente, los patrones contrataban a los negros como rompehuelgas. Y los negros, pues obviamente tampoco es que estuvieran muy preocupados de lo que les pasaba a los irlandeses. Muy probablemente ellos ni siquiera tenían ideas de que los irlandeses estaban intentando hacer huelgas o que se estaban organizando como sindicatos, pues les decían, hoy te toca trabajar a ti, y ellos agradecían porque iban a poder tener dinero ese día, ¿no? Iban a poder tener dinero para comer ese día. Eran situaciones durísimas, durísimas,
por las que pasó lo que se conoce como el pueblo norteamericano hoy en día, que todo el mundo desprecia, pero la verdad, injustamente, porque ese pueblo ha padecido bastante. No se puede suponer que es lo mismo los Clinton o los Obama o los Bush o pues los Cheney, no, o Rockefeller, ¿no? los Rice, los Rockefeller, todos esos, no se puede suponer que todas estas familias de élite, negras y blancas y asiáticas y latinas, representan realmente al pueblo norteamericano, ¿no? Y que entonces ahí en Estados Unidos nadie separa las chingas que se paran en México, porque eso es erróneo. En Estados Unidos el pueblo padece también bastante y también se paran unas chingas brutales. Están sumidos también en una ola de violencia, también son explotados y también les cuesta mucho trabajo encontrar el sentido de vida y la felicidad. O sea, justo eso es lo que quiero decir en mi libro, que tenemos que empezar a hacer, si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a ser más bien objetivos y dejar de estar jugando el papel de víctimas, porque a todos nos ha tocado sufrir y a todos nos ha tocado también hacer sufrir, cara. Ahí está el punto, Entonces, ¿no? Ese pues es el sí. punto. De hecho, ahorita vas haciendo una acotación para, de repente hago acotaciones porque hay seguidores muy chiquitos que tenemos aquí, de rango. Posiblemente para que lo puedan entender esto que está hablando Lutz, hay una película ya para ustedes clásica, me siento viejo cuando digo eso, Pandillas de Nueva York, de Buenísimo. Martin Scorsese, ¿no? Y créeme que me hizo sentido lo que me acabas de decir, ¿no? Porque en realidad es una tribalización lo que vemos en Nueva York, ¿no? Vemos tribus irlandeses, negros, chinos, que eran esclavos de los blancos políticos en el poder, pero a su vez los blancos empobrecidos eran la mano de obra de estos blancos nefastos, y a su vez los negros eran igual explotados, ¿no? Muy chido esta parte, Lutz. Bueno, para hacer esta acotación. Pues ahora sí, Lutz, no sé si los quieras empezar a hablar ahora sí, el descubrimiento de la música. Perdón, Jonathan iba a hablarla, te iba a hacer una pregunta. No sé si podemos Claro, apagar sí. los micrófonos para que no se haga eco, porque cuando entra él se hace eco, lo apagamos, Venga. ¿no? Ok. Bueno, ahorita que tú haces, comentas todo esto de cómo es que a lo largo también de la historia pudieron haber sido esclavizados también los blancos en su momento, teniendo como orígenes a los irlandeses, holandeses. Creo que es algo que pues yo desconocía y que mucha gente desconoce, que ya se tiene una idea social de que la gente afroamericana siempre fue como que las víctimas de la esclavitud y de las injusticias de antes. Mi pregunta es, ante toda esta información que tú nos das ahorita en este podcast, si la gente tuviera más conocimiento sobre esta información, ¿qué repercusiones tendrían a nivel social, político y económico? E incluso, ¿qué repercusiones podría tener en la música actualmente? Es una pregunta difícil, hermano. Por lo siguiente, a mí me parece, mira, soy más viejo de lo que parezco, ¿no? Soy más viejo de lo que parezco. Y con ello quiero decir que los discursos en los que yo antes creía probablemente ya no son en los que creo actualmente, ¿no? Y los mecanismos de transformación social en los que yo creía, ahora me he dado cuenta de que son erróneos porque son bastante impositivos, bastante intolerantes y no se tocan el corazón para llevar a cabo cualquier cantidad de atrocidades en nombre de sus ideales, ¿no? Pero pues hasta Hitler hacía eso, o sea, Hitler también actuaba en nombre de sus ideales y también actuaba en nombre de la justicia y en nombre de la libertad, así como todo el mundo, ¿no? Todas las personas actuamos siempre en nombre del bien, pero yo creo que no hay, o sea, no ha habido injusticia en la tierra, no ha habido cosa atroz en la tierra que no se haya hecho siempre en nombre de un principio en el que todos creemos. Todos creemos en la justicia, todos creemos en la equidad, todos creemos en la libertad, todos creemos en el respeto, todos creemos en principios morales. O sea, todos creemos en la bondad, pues, ¿no? Y cuando alguien en nombre de la bondad se aprovecha de nuestro buen corazón y de nuestra ingenuidad para llevar a cabo atrocidades, eh,
pues aún sin saberlo nos estamos haciendo cómplices, pero pues como dice un principio jurídico, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, con ello quiero decir que mi libro tiene la intención precisamente de que las personas entendamos que la responsabilidad de la transformación del mundo es la transformación de nuestro entorno más inmediato. No estar intentando transformar la vida de los que viven en el otro país, de los que viven en el otro pueblo, de los que viven en 5 colonias más lejos de donde yo vivo. No, cabrón. O sea, educa bien a tus hijos ante todo, edúcalos bien, edúcalos como seres cívicos, edúcalos dentro de una mentalidad inteligente, respetuosa de la existencia de los demás, de los animales, cabrón. Y después, ya cuando tus hijos observes que están educados adecuadamente y que son seres sociales y que están cooperando con sus demás compañeros en la escuela y no se los están agandallando, ni les están pegando, ni los están insultando, ni se están burlando porque llevan siempre la misma ropa y esas chingaderas que todos hemos vivido en México. Entonces, a lo mejor ya cuando haya juntas vecinales, ir a las juntas vecinales y cuando se diga, pues es que tenemos este problema en la cuadra, hay este pinche hoyo y hay esta luz este foco que no se prende y además se están robando las cosas de los carros y tal, y sabemos que es alguien de la misma cuadra, entonces, pues, y se necesita que cooperemos para poner unas cámaras, o se necesita que, pues entonces cooperar, claro, no estar viviendo no estar viviendo de gorrón de los demás, ¿no? Porque también esto lo vivimos en México a cada rato, pues llegan las juntas vecinales y entonces terminan pagando el precio de los beneficios 3, 4, 5 personas, pero todos se benefician. ¿Por qué? Pues porque somos bien egoístas. Pero eso sí, no nos hablen de transformar a México y a la sociedad, porque eso sí, no, sí queremos que México se transforme, pero no actuamos en nuestro entorno más inmediato. Entonces, dentro de las varias finalidades que tiene el libro es esa, pues, ¿no? O sea, llamar a la responsabilidad que uno tiene tras haber hecho conciencia de que no hay culpables de lo que está ocurriendo en el mundo. No hay, o sea, todos somos responsables, pues, ¿no? Todos somos responsables, no hay identidades culpables. Estar hablando de identidades culpables es nazismo, cabrón. O sea, Hitler hablaba de una identidad culpable, la judía. Entonces, no hay identidades culpables. Hay personas poco responsables, habemos personas poco responsables para ciertas circunstancias, y entonces lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsables y promover la responsabilidad de nuestro entorno inmediato y ser congruentes con ello como primer paso. Eso a mí me encantaría que fuera lo que entendiera la gente tras leer el libro, ¿no? Muy chido. Abraham, ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, yo por favor, profesor. Sí. No, Lutz, ¿qué pasó? ¿Cómo Lutz, hermano? No, me refería se a... está burlando de mí, siempre es así. Ya están saliendo canas. Yo no sé qué. Ya chiste de aquí de... profesor, ¿no? Córtame, súper choca que me diga. Ya es chiste de aquí del podcast, que siempre le digo profesor aquí a Pablo. Pero bueno, Muy bien. Me pareció súper interesantísima esta última intervención que hace Luz. Y sí, ahora sí que creo que es algo que hemos trabajado también aquí dentro del podcast, hablar sobre la poca responsabilidad que tenemos muchas veces como entes sociales, entes políticos también, ¿no? Yo tengo muy en claro, por ejemplo, el caso de lo que fue el metro, lo de la línea 12, que se cayó. Yo soy muy triste hasta la fecha, porque es fue un evento, un evento catastrófico que pudo haber sido perfectamente. Tu audio, Abraham, te está fallando un poquito. A ver, ¿se escucha bien ahí? A ver, chécalo. Ahí es. ¿Ya? Vale. Bien, entonces. Otra vez. Va de nuez. Sí, como se me mencionaba que como que hemos trabajado un poquito esto de la poca actividad, ¿no? de la gente hacia eventos sociales y políticos. Mencionaba yo que a mí hasta la fecha me parece muy triste lo que pasó con lo de la línea 12 del metro, que sin duda yo pensaba y esperaba que fuera un movimiento que fuera a ser, un evento que pudo haber sido politizado, ¿no? Sobre todo para, pues mínimo exigir lo mínimo de requerimientos, pues de seguridad que necesitaremos para poder abordar este tipo de
transportes, ¿no? Lastimosamente, Claro. pues no fue el caso, ¿no? Como que nada más hicieron un poquito de ruido en las noticias, se vio 2, 3 semanas y ya, no pasó nada, ¿no? Y a mí es algo que me da, por lo menos en lo personal, muchísima tristeza porque, como dices, ¿no? Inclusive ya en cosas como más pequeñas, en las cerradas o en la misma colonia, no mostramos interés en cuestiones que nosotros podremos hacer para que se mejorara en cierta forma la calidad pues de vida, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Así es. Y ya llegando un poquito más esto a la parte de la música, no tengo bien entendido todavía la parte de cómo se desarrolla, porque me acuerdo que tú en tus pláticas tratas de desmentir un poquito de esta parte de que decimos que el rock viene del blues, que realmente no es así, ¿no? Pero algo que me queda muy claro, por lo menos en lo que estamos hablando, o sea, ajá, sí algo viene que del viene blues, pero no solo del blues. Ah, ok, sí, no llegué bien a esa parte. Entonces ahorita me gustaría que también llegaras a explicarnos un poquito de eso. Pero algo que a mí me queda muy claro, por lo menos, es que el rock es como música también de protesta, ¿no? A lo mejor un poquito más agresiva, como podría ser el caso del punk y todo esto. Y yo por lo menos, ya lo comentó Pablo antes de que empezáramos aquí a hacer la transmisión, yo soy metalero, ¿no? Y creo que gran parte de mi vida ha sido como muy metalero. Y Tu audio, Abraham, lo que pasa es que cuando te mueves, se mueve tu micrófono. ¿Por qué no te quedas quieto? Y lo que hablas a ver, para que se es que escuche soy muy chido. inquieto, déjame meneo acá ya con el micrófono. Entonces lo que... Dale, sí, como que te mueves mucho. Sí, lo siento, hiperactividad. Entonces lo que comentaba, yo soy metalero, ¿no? Ya tengo pues añísimos metido en pues en este tipo de música, ¿no? Y sí he visto mucho esa evolución del metal, ¿no? Como que en algún momento fue como mucho de protesta y últimamente se ha vuelto también mucho de protesta, por lo menos lo que estamos hablando del death metal. Pero sí hubo un tiempo como El metal es de derecha, amigo. ¿El qué, perdón? Hay un montón de grupos de derecha. Hay algunos grupos de derecha, no todos, ¿no? Pero Ojalá un día se lograra yo publicar un texto que me publicaron solo parcialmente hace muchos años en el ITAM, imagínate, ¿no? Pero me lo publicaron, me lo mutilaron, me lo cambiaron sin mi autorización y entonces no os puedo decir todo lo que tengo dicho, pero lo tengo publicado yo en mi página de academia.edu, se llama Los Cuatro Abrahams. Entonces ahí se puede ver que el metal no es ni de izquierda ni de derecha porque es dialéctico. Que los más conservadores que a otros grupos. Claro, claro. Pero eso entristece, ¿no? No, lo que pasa es que el metal, lo que ocurre con el metal, particularmente con el metal, es que es como el yin y el yang. Entonces es el puntito blanco dentro de la parte negra y el puntito negro dentro de la parte blanca, pero forman su conjunto porque el heavy metal es dialéctico. Entonces, y no puede ser de otra manera porque comienza con Black Sabbath y Led Zeppelin. Entonces, de Black Sabbath va a surgir todo el metal oscuro, todo lo que hoy en día podemos decir son las formas, los modos de expresión más extremos del metal, con las letras más agresivas y más extremas del metal, que no necesariamente todas son políticas, ¿no? Pero sí son de protesta porque hablar de asesinatos en serie y destripar personas y todo, pues es una manera de protestar, con los muertos, ¿no? Exacto, es una manera de decir, estoy muy enojado con la vida, ¿no? O sea, y entonces protesto a través de esa manera, ¿no? O sea, que quiero romper con las normas establecidas. Y por el otro lado, pues tenemos también dentro del metal una parte muy romántica, digámoslo así, que es la que se deriva de Led Zeppelin, pues, ¿no? Todo lo que sería la corriente del glam y la corriente del hard rock y la corriente del heavy metal y del speed, que toca temas muchísimo menos agresivos, que toca temas más de historia, más de tradiciones y leyendas y de amor, porque el metal es dialéctico, o sea, y hay de izquierda y de derecha, pues, ¿no? Porque es dialéctico, es todo un universo. Yo creo que eso es lo que enriquece tanto al metal como ningún otro género musical, ¿no? O sea, el metal es el género más rico en cuanto a creaciones y en cuanto a diversidad de géneros o de subgéneros dentro del mismo género.
Antes de que preguntes, Abraham, te voy a hacer una declaración fuerte. Antes de que hables, permíteme. ¿Cómo me pesa decir que tienes razón, Lutz? Porque yo toco ska. Es horrible decir que sí es cierto lo que acabas de decir. Tienes toda la razón. Pero la neta sí es lo más, y no lo había pensado como dialéctico, pero vas, Abraham. Sí, en eso en cuanto a la parte de la cultura y... No sé, yo he visto como grupos, por lo menos hablamos de brujería, ¿no? Si lo habrán escuchado. Que es una cosa súper rara, es como grindcore, pero meten cosas como de... Bueno, ellos mismos se hacen llamar narcosatánicos, ¿no? Entonces, Sí. no sé, es un choque cultural bien raro, por lo menos como grupos como ese, que es, brujería. Yo los conozco personalmente a los brujería. ¿Al Juan Brujo? Hubo un tiempo que cuando Juan Brujo llegaba a la Ciudad de México, me hablaba para que pasara yo por él al aeropuerto cuando apenas Brujería estaba intentando conectarse así con los promotores aquí en México. Así lo fue. Pues son personas muy simpáticas, pero honestamente no son un modelo a seguir de vida, ¿no? Sí, exactamente. No sé si te acuerdas de eso de Juan Brujo, ¿en qué año vino y que estuvo en el Vive Latino? ¿No te acuerdas en qué año fue, Lux? Sí, fue como en el 2015 o 2014. Yo los vi ahí, yo fue la primera vez que los vi ahí, y fue muy divertido ver cómo la gente se espantaba pensando que de verdad eran súper satánicos, ¿no? Narcosatánicos. Sí, fue divertidísimo. Bueno, yo soy un poquito por ese lado del metal, pero querías plantear todavía más una pregunta. Abraham. Sí, vas. Sí, de hecho me fue un poquito la idea, pero... Tienes que leer el libro, te va a gustar, Abraham. Sí, de hecho sí lo he querido leer, pero uno es el pobre aquí, tercer mundo y pobre. Pero ahora sí, como que quería hacer un llamado a esa parte, ¿no? De cómo cae en la cultura, por lo menos un caso de ese es el de brujería, ¿no? Pero también pasa con el grupo de Asesino, ¿no? Que son como la otra propuesta que tenía alterna a brujería. Pero ahora, que está mencionando Pablo, ¿no? Que como que la gente se sacaba de donde decía, no, que esos son narcosatánicos. Recuerdo yo mucho una entrevista que le hicieron al Asesino precisamente en Texas, y nada más por la mera forma, ¿no? En la que tiene sus máscaras y todo así. Le hacen la entrevista, ahora sí, no me recuerdo el nombre del entrevistador, pero le empieza a hacer la intervención y nada más le dice, el gordito, el que le llamas el asesino, ¿no? Le dice, vamos a matar gente y vamos a consumir tanta mierda y no sé qué tanto. Y el que está haciendo la entrevista como se saca mucho de onda, ¿no? Y es bien cagado y yo creo que también es como una imagen que tenemos, bueno, actualmente yo ya no, porque ya no me he visto tan podrido, tan pandroso como en algunos antes, pero sí me he dado cuenta que cuando somos metaleros inclusive como que la imagen afecta, ¿no? Ya seas blacker, seas death, seas glam, lo que seas, de alguna forma como la imagen, ¿no? Y las letras, la verdad las letras de metal hay que tomarlas con pinzas, ¿no? O sea, las letras, el contenido lírico de gran parte de heavy metal, uno tiene que ser muy inteligente para entender que son críticas sociales irónicas, ¿no? Sí, claro. Pero resulta que no todas son críticas sociales irónicas, y que hay muchos metaleros que sí creen en lo que están escribiendo, ¿no? O sea, y personas que creen en la deseabilidad de la materialización de los textos, de las letras de muchas canciones del metal, tienen problemas en la cabeza, cabrón. Porque son letras bajo otras circunstancias en donde no se entendieran como ironías y crítica social, que es como yo las entiendo, que es como yo las he entendido desde siempre. Para mí era imposible que una persona dijera las cosas que dicen de manera seria. Entonces siempre lo entendí como eso, como una ironía que intentaba ofender precisamente a las buenas conciencias. Las buenas conciencias que, por cierto, hipócritamente, o sea, esas hipócritas buenas conciencias que hoy en día ya no están del lado de la derecha, sino del lado de la izquierda. También hay que decirlo muy claramente, ¿no? O sea, ¿cómo es, no?
Exacto. Pareciera ser que hoy en día los que menos están a favor de la libertad de expresión son los de izquierda, cuando solíamos ser los que luchábamos por la libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque el mundo es dialéctico, ¿no? Precisamente va en péndulo, a veces de este lado, a veces del otro lado, pero los objetos son objetos de izquierda y de derecha. No importa, la calidad de objeto no tiene que ver nada con la izquierda o la derecha, tiene que ver con la calidad de objeto. Entonces, pues bueno. Pero sí, entiendo lo que dices. Mi libro está muy barato en la versión digital. Cuesta entre 95 y 110 pesos, dependiendo de la página en donde lo encuentres. Ese es un muy buen dato, Lutz. Fue lo que le comentaba yo a ellos, ¿no? Que está en 412, ¿no? En 412, algo así, y con la importación. El formato físico. Sí. Sí, bueno, es el que yo pedí, ¿no? Pero Genial. Es que tú me dijiste ayer, pídelo así, y si ya lo pedí, sale más barato. Es que, ¿qué crees? Que sí, al principio, sí me dolió un poquito el codo, porque dije, y todavía la transportación, pero ya como me dijiste, tú deberías de colocarlo en tu página, al final del podcast, vamos a poner unas pantallitas con tus páginas, para que puedan entrar a ver eso, y poder checar esa información, porque el libro da para mucho. Mira, si te das cuenta, cuesta un poco aterrizar tu libro como tal, porque hablas de política, hablas de historia negra, hablas de historia blanca, pero por las cuestiones de tiempo sí me gustaría que avanzáramos un poquito, Lutz. Me gustaría meterme más a otros temas. Claro. Bueno, hay una pregunta de Jonathan y ahorita yo continúo. Más, Jonathan, apagamos los micrófonos, por favor. Sí, ahorita que están hablando del metal, me causa mucha curiosidad del propio género, porque como, bueno, no soy músico, pero al menos soy escuchador del metal, entonces he tenido la oportunidad de escuchar varios subgéneros, y es lo genial del heavy metal, que es adaptable para cualquier estilo, y últimamente me he interesado por el subgénero nórdico, el metal nórdico. Es muy interesante comparar ahorita que estabas hablando de la cultura nórdica, y cómo es que ha influido mucho en la cultura norteamericana. He tenido la oportunidad de comparar, por ejemplo, el metal más ortodoxo, el que normalmente la gente conoce, que es producido por Estados Unidos, pero también cómo es el estilo del heavy metal en países como Irlanda, Noruega. Me he dado cuenta que por lo general, a pesar de que el metal siempre se ha identificado, bueno, yo lo identifico con que a veces trata de expresar cuestiones sociales, o a veces es muy introspectivo. También es algo que lo he notado que también lo maneja mucho algunas bandas nórdicas, pero con un estilo muy propio de su propia cultura. No sé si podrías compartirnos tu punto de vista sobre esto que te platico, Lutz. Claro que sí, por supuesto. Qué amable, además es un tema muy interesante. El libro de Las penas no tienen color mi libro comienza planteando el problema a través de una crítica a Burzum. Una crítica a Burzum y a las bandas de black metal. Te vas a acordar mucho hate, ¿no? Amigo. Y híjole, más cabrón. Te hemos echado a todos los sobrinos del tío Bart encima.